Estamos prácticamente en la despedida, pero nos está esperando por allí Carolina, la estamos viendo desde otro estudio del canal. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bárbaro, bárbaro. Escuchaba unos adelantos ahí interesantes, por ejemplo, que tiene que ver con este tema de los auxiliares veterinarios. ¿Son, no son y qué responsabilidad tienen sobre los animales, no? Exacto, sí, que con un certificado de 3 o 4 meses de capacitación están realizando castraciones, por ejemplo, Claro. y otro tipo de prácticas que ponen, obviamente, en riesgo la vida de los animales domésticos. Bueno, desde la Asociación Uruguaya de Clínicas Veterinarias de Animales Domésticos nos van a hacer esta advertencia, ¿no? Para, bueno, también ver cómo se pueden controlar. Ya han hecho, de hecho, la denuncia frente al Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad?, sobre este tema. Y después vamos a abordar un tema que es muy fuerte en nuestra sociedad, que por suerte cada vez está menos silenciado, que tiene que ver con los abusos sexuales hacia menores, y en especial a partir del caso en Rocha de un hombre que fue condenado con 16 años de prisión, un abusador. Un caso emblemático porque además las hijas hablan después de que él va preso, ¿no? Exactamente, entonces aquí también se ve lo que es el miedo, la culpa que pesa, digamos, sobre los niños, las niñas, los menores abusados. Vamos a hablar con nuestro panel, con Liliana Brasinskas, con Adriana Sabio y Andrés Ojeda sobre cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, en estos menores abusados, cómo pueden seguir la vida, claro, cómo de alguna manera también pueden enfrentar estos casos y por qué cuesta tanto hablar de esto, ¿verdad? Y además cerrás con un grupo nuevo dentro del Frente Amplio que, bueno, ha ido multiplicando la oferta en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Exacto, hablamos del grupo El Abrazo, que reúne los sectores IR, Magnolia y Frente en Movimiento, con dos de sus representantes que son outsiders de alguna manera de la política. Patricia Kramer ya trabajó como jefa de campaña con Carolina Cose, pero Fiorella Buceta viene de las organizaciones sociales y de alguna forma ellas dos en el Parlamento lo que quieren es poner una agenda feminista y otra agenda de inclusión. Hablando de Fiorella, que como ustedes saben fue víctima a los 12 años de un disparo en el liceo, una bala que la dejó discapacitada. Así que vamos a hablar con ella sobre esta nueva forma de hacer política y qué es lo que quieren llevar al Parlamento. Sí, una entonces, luchadora, ¿no? Una luchadora, realmente la historia es muy conmovedora. Sin duda. Te mando un abrazo, Caro, hasta mañana. Chao, Pepe, que pases bien, hasta mañana. Chao. ¿Tenés problemas con tu cortina de enrollar? Hacé como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifast. Cortifast te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifast reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifast.com.uy. Ya hicimos el adelanto de este tema. Con muy pocos meses de preparación hay auxiliares veterinarios que están realizando prácticas que ponen en riesgo la vida de los animales domésticos. Estamos con el móvil, con Magdalena Correa, para poder ampliar esta denuncia que de hecho ya se hizo en instituciones pertinentes para ver si se puede de alguna forma perseguir, ¿no?, estas prácticas que, como decíamos, están poniendo en riesgo la vida de los animales. Bienvenida, Magui. Carolina, muy buenos mediodías o tardes ya para todos. Es cierto, eso es lo que denuncia esta asociación que de alguna manera plantea esa problemática, el riesgo que tienen estos animales de compañía al momento de ser atendidos por personas que tienen algunos meses de capacitación. Ellos señalan que la carrera de veterinaria efectivamente lleva unos 5 años aproximadamente, algunos planes de hace ya bastantes años era de 6 y que recién a los 4 se brinda un título intermedio. El riesgo que conlleva es hasta la propia muerte del animal. Pero vamos a darle las buenas tardes a Claudia de Arricoechea. Es un poco complicado su apellido, o sea, lo estuvimos practicando en la previa a este móvil que pertenece a la Asociación Uruguaya de Clínicas Veterinarias de Animales de Compañía. Ustedes señalan que ya han hecho o han manifestado esta preocupación, las denuncias correspondientes, dónde la han hecho y también explicar un poco qué situaciones se han generado, cómo se ha detectado toda esta realidad también. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta en realidad, o sea, valga la redundancia, hace muchos meses, quizá años, que se viene planteando en el país.
Ahora ya es como muy, digamos, es muy agresiva ya la oportunidad y es muy agresiva la exposición de estas personas en las redes sociales, en Mercado Libre y en otras instancias. ¿Qué ofrecen o qué consideran ellos que están avalados para hacer? Prácticamente todo lo que un profesional veterinario hace. Cirugías, por ejemplo. Sí, cirugías, hacen, sí. Tienen, por ejemplo, publicitan sus carnets o sus tarjetas de presentación en las redes sociales. Trabajan con drogas, es decir, consiguen drogas que no sabemos dónde las consiguen o quiénes se la venden. Trabajan con antibióticos, hacen planes de vacunación, planes antiparasitarios. Entonces ahí ya viene enrabado el riesgo que implica tener en manos de supuestos idóneos drogas que no se pueden administrar sin ser desde un profesional veterinario. ¿Qué tipo de situaciones, Claudia, han llegado a detectar? ¿Muertes de animales, por ejemplo? ¿Personas que vienen o a través de allegados les llega esa situación que se plantea a ustedes mismos como asociación? Sí. Puntualmente, muchos colegas, no tanto de estas partes céntricas de la ciudad, sino más bien en la periferia, reciben perros y gatos y atendidos o castrados por este tipo de personas. Con un sinnúmero de complicaciones quirúrgicas, infecciones, dehiscencia de los puntos, es decir, apertura de suturas. Entonces, bueno, investigando un poquito de dónde viene la participación o qué profesional estuvo atrás de este acto quirúrgico, ellos mismos comentan al profesional veterinario que son en esas jornadas de castraciones que no hay un veterinario a cargo. Ahora, este tipo de situaciones ustedes mismos ya las han denunciado ante las autoridades correspondientes. ¿Qué respuestas han tenido? Sí, estuvo muy nuevito, muy reciente la denuncia. La denuncia se ingresó recién el jueves en el Ministerio de Educación y Cultura. A su vez hay unas denuncias. Nosotros denunciamos a los institutos informales. Eso mismo quería consultarte. Sí. ¿Hay institutos que avalan este tipo de cursos y les dan un título intermedio de auxiliar veterinario? Sí, claramente. ¿Y avalados por el Ministerio de Educación y Cultura? No, avalados por nadie, o sea, avalados por el dueño del instituto, nada más. Entonces, nosotros denunciamos porque justamente no están ni siquiera en los centros informales de educación. Es decir, formales no están, obviamente, porque no hay ninguna carrera de auxiliar veterinario que dure 3 meses. O sea, eso es casi que ridículo, ¿se entiende? Entonces, ni siquiera están ingresados dentro de los títulos, dentro de los institutos no formales de educación, que eso el Ministerio de Educación y Cultura también tiene un registro de estos centros, que no nos correspondería a nosotros, o sea, sería más bien para la parte del arte, quizás de la música, alguna tarea social, pero no profesional, con tal responsabilidad. Es decir, nosotros los profesionales veterinarios tenemos nosotros a nuestro cargo no solamente la salud humana, sino la salud animal, sino la humana. Es decir, trabajamos con los mismos antibióticos que se utilizan en medicina humana, trabajamos trabajamos en la prevención de enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten del animal al ser humano. Entonces, nuestro rol fundamental en la sociedad es justamente ese, ser un nexo también con la salud humana y trabajar también orientados a una sola salud, son términos que ya se manejan a nivel mundial. Entonces nosotros directamente denunciamos a los institutos, es decir, empezamos por eso. ¿Tienen algún número estimado de la cantidad de lugares donde se dictan este tipo de cursos y por otro lado la cantidad de personas que pueden estar avaladas? Bueno, tal vez pueden llegar a ser hasta engañadas con que tienen ese título intermedio de auxiliar veterinario. ¿Cuántas puede haber efectivamente en el país? No, ese número no lo manejamos. Es decir, todavía no nos pusimos a investigar la cantidad de recibidos, porque el daño, digamos, sería mayor todavía, ¿no? En realidad, decenas de institutos ya sabemos que son más de 20 seguro. Y en muchos de los cuales dan otro tipo de cursos, por ejemplo, de alimentación, ese tipo de cosas, de cocina, y dan un curso de auxiliar veterinario. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un problema social detrás de esto también. Es decir, la persona que va a esos cursos va confiada. Es decir, no todo el mundo tiene la la capacidad o la intelectualidad, si se le llama de alguna forma, de poder discernir si esto es verdadero o falso, si es legal o ilegal, si lo que hay atrás es algo engañoso o no. Entonces,
Ellos, desde un punto de vista también inconscientes de la legalidad que hay atrás de todo esto, de la ilegalidad que hay atrás de todo esto, confían en que ese papel tiene cierto aval. Entonces, lo exponen de forma orgullosa en sus redes sociales. Entonces, ellos realmente creen que son asistentes veterinarios. Eso es lo más peligroso desde nuestro punto de vista. Y, para que la población también lo tenga en cuenta, ¿qué recomendaciones se le hace a aquellas personas que tengan mascotas, que tengan animales de compañía al momento de poder elegir un lugar a donde poder llevar a su animal en caso de una emergencia? ¿Qué tipo de registros o de números o de títulos tienen que tener en cuenta para que su mascota no corra riesgo? Primero, nosotros estamos registrados en la UDELAR, es decir, en la base de Vedelías estamos registrados todos los profesionales que egresamos de la universidad. Estamos registrados en la caja de profesionales, es decir, eso es muy fácil de averiguar, con nombre y apellido. Te ingresás en la caja de profesionales y estamos todos, los veterinarios. Y ¿qué pasa con esto? Ellos no están registrados en ningún lado, es decir, muchos de ellos ni siquiera terminaron el liceo. Hay algunos cursos que aceptan estudiantes de 14 años en adelante. Entonces, es gravísima la situación, extremadamente grave desde todo punto de vista. Y nosotros como asociación, como la UCLIVA, que somos un grupo de veterinarios asociados, vamos a seguir denunciando en los organismos competentes. Vamos a ingresar la denuncia en el Ministerio de Salud Pública, de Ganadería, por supuesto, y de ahí para abajo. Es decir, trabajamos también en conjunto con la SUBEPA, que es la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales. Ellos también hicieron una gestión ya directamente a la persona, por usurpación de título ilegal, usurpación de título universitario, y en virtud de ello también vamos a seguir trabajando en conjunto, ¿verdad? Claudia, ¿le ha tocado atender este tipo de situaciones de emergencia cuando llegan en un estado crítico, tal vez el propio animal de compañía por situaciones que se generaron, de repente un mal medicamento que se le da al animal, una, no sé, mala castración? Sí, de muchas veces, o sea, decenas de veces. Es decir, nosotros que estamos más céntricos somos los que tenemos menos casuística, pero los de la periferia te diría cientos de veces. Entonces, ¿qué pasa? Es lastimoso ver también que una persona confíe en un instituto, se cuele un estetoscopio y crea que es veterinario. Entonces, es lastimoso de ver que un uruguayo confíe en estos centros de educación ilegales, o de presunto carácter ilegal, por lo menos la carrera lo es, 100%, y realmente piense que tiene el aval como para medicar, diagnosticar, operar y atender urgencias. Es decir, la urgencia en sí es una especialidad dentro de nuestra profesión. Es decir, es triste de ver esa realidad. Entonces, nosotros, le pedimos a la población que tenga cuidado con estas personas, que dude, porque una castración que sale 200 pesos es imposible que la haga un profesional. Eso es bueno decirlo. ¿Cuánto sale aproximadamente una castración? Más allá de las que se pueden hacer gratuitas a nivel de municipio o de intendencia de Montevideo, por ejemplo. Normalmente en una clínica veterinaria arriba de 1.800 pesos seguro. Es decir, más los que trabajan con otro tipo de monitoreo anestésico o anestesia inhalatoria puede llegar hasta 5.000 pesos. Es decir, y más, o sea, no tenemos tope para cobrar porque cada uno como profesional tiene que saber lo que vale su hora y lo que vale su gestión. Si hay una internación en la castración, etcétera, etcétera. No, pero 200 pesos seguro, o menos de cuánto no puede salir. No, 200 pesos es imposible. Pero menos de 1.000 tampoco. No, sería imposible. Es decir, la realidad muestra que hay profesionales que cobran por menos de 1.000 pesos, por ejemplo, y son castraciones masivas, pero bueno, tenemos otro tema ahí que viene, digamos que ya lo estamos tratando hace mucho tiempo, pero es un tema de mucha sensibilidad por la superpoblación canina que hay. Pero ¿qué pasa? Atrás de todo esto hay un negocio también. Entonces, si se suman los 200 pesos con drogas que no se saben el origen de dónde las consiguen, ni los hilos de sutura que tampoco se sabe dónde los consiguen. Entonces, toda esa pseudo ganancia quedaría como para el promotor de la jornada de castración bajo esta gente, ¿no? Si no tuvieran respuesta por parte de ninguno de los ministerios donde se radicó la denuncia, ya sea Educación y Cultura, Ganadería, entre otros, ¿podrían ir a la justicia? Sí, de hecho ya hay personas denunciadas penalmente en la justicia. Bien. ¿A nivel de los institutos? Sí, no, egresados que ya hay personas denunciadas. Muy bien. Claudia, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Es bueno que la población esté consciente de esta realidad también, que seguramente mucha es engañada por estas personas
o personas que son engañadas en los institutos, es bueno también tenerlo en cuenta, que señalábamos que el auxiliar veterinario tiene por lo menos un tiempo de estudio, unos 4 años aproximadamente, siempre y cuando se aprueben todas las materias hasta allí. Así que el agradecimiento también para que la población tome conciencia. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y más que a las órdenes. Muy bien. Caro, seguimos contigo por allí. Muy bien, muchas gracias, Maggie. Y vamos a retomar, o mejor dicho, vamos a comenzar el tema que vamos a abordar con el panel de hoy, pero antes de eso queremos presentarles, como hacemos habitualmente, un resumen para que ustedes sepan de qué va. Tiene que ver, o el disparador tiene que ver con un caso reciente. En Rocha, un hombre abusador que estaba preso por violencia doméstica fue condenado a 16 años de prisión por los abusos contra sus hijas de 9 y 10 años. Vamos a repasar este caso y también qué supone entonces el planteo que estamos haciendo hoy, la pregunta que estamos haciendo hoy al panel, que tiene que ver con las consecuencias en los menores de estos abusos sexuales. El universo del abuso sexual a menores es muy amplio, así como el perfil de quienes cometen esta agresión. No hay un agresor idéntico a otro. A fines de julio, la Fiscalía Letrada Departamental de Rocha de segundo turno logró una condena de 16 años de cárcel efectiva para un hombre por violar a sus 2 hijas pequeñas por varios años. El abusador se encuentra cumpliendo una pena en el Comcar por un delito de violencia doméstica contra su pareja desde febrero de este año. Las niñas de 9 y 10 años estaban dentro de una situación familiar de mucho miedo y recién cuando el hombre fue a prisión se animaron a radicar la denuncia contra su padre. Fueron periciadas por médicos forenses y el informe psicológico detectó indicadores claros de abuso sexual, en donde el imputado ejercía violencia física y psicológica, sometiendo a la familia a todo tipo de abusos. Al hombre se le suspendió la patria potestad y deberá realizar una reparación económica a sus hijas. Las niñas y la madre se encuentran bajo apoyo psicológico brindado por la Unidad de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía. El abuso sexual es la peor forma de abuso de poder, especialmente cuando se manifiesta sobre niños, niñas y adolescentes. Un abuso de poder que marcará su vida, especialmente cuando se convierte en violación. ¿Cuáles son los efectos y consecuencias del abuso sexual en la infancia o adolescencia? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Pueden recuperarse? Bueno, y es una pregunta bastante difícil de responder en algunos minutos, pero la idea es poder dar algunos elementos también que tienen que ver con este caso, que es un caso emblemático, histórico, como decíamos, puntualmente de Rocha, y también de alguna forma lo que gira en torno a este caso y cómo se llega a denunciar a este abusador. Vamos a saludar a Liliana Brasinskas, Andrés Ojeda y Adriana Sabio, que nos acompañan entonces para este tema que nos trae nuevamente, ¿no? Es un tema del cual deberíamos hablar muy seguido porque sigue operando la ley del silencio. Tendría que ser agenda permanente a nivel del Parlamento, por ejemplo. Claro. Totalmente. Sí, bueno, en realidad, yo tengo una respuesta a la pregunta y todo depende cómo el entorno aborde la situación de abuso a la que haya sido sometido un niño, niña o adolescente o cualquier persona, ¿no? Hasta ahora lo que sí sabemos es que cuando se calla, ¿no? Cuando hay un entorno de silencio, de alguna manera hay una percepción de sanción o de culpa, los impactos son mucho más profundos y obviamente que la posibilidad de encararlos para recuperar mucho más difíciles, ¿no? Porque si no hay una evidenciación del problema, que se trate, que se aborde y después se verá si es solo un abordaje jurídico o en realidad siempre debería haber un abordaje psicológico y con el entorno familiar. Pero lo que yo sí quiero decir es que se puede. Claro. Es que se puede, entre otras cosas, porque en realidad por situaciones de abuso sexual casi te diría que hemos pasado muchas. Claro, sí. ¿No? Sí, y que por lo tanto las experiencias podrán ser de distinto tenor, pero esta es una práctica muy extendida
Y cuando uno tiene la posibilidad de hablarlo, lo que sale es que con mayor o menor suerte, muchas hemos pasado por esto y todavía hoy hay muchos niños, niñas y adolescentes que en sus entornos próximos pasan por esta situación. Lo mejor es hablarlo. Claro. Lo mejor es que se diga. Lo mejor es que esos niños, niñas y adolescentes sepan conocer su cuerpo, sepan conocer cuáles son situaciones que los agradan o desagradan y poder hablarlo. Y realmente en eso es donde nunca avanzamos. Siempre lo decimos cada vez que pasa una situación así y una y otra vez volvemos a decirlo porque estas cosas todavía son muy tibias en las respuestas. Y capaz que podemos hablar un poquito de por qué sucede esto, de que son respuestas tibias, ¿no? Y cuesta tanto hablarlo, qué cosas compromete. Es un tabú, ¿no? A nivel psicológico-social es un tabú el tema del abuso infantil. De todas maneras, a ver, la pregunta con respecto a ver si hay recuperación viable, si yo lo tengo que contestar desde la victimología forense, la recuperación, la víctima no se recupera. El que se recupera es el sobreviviente, que es, diríamos, la figura que aparece después de la víctima. El niño, ese proceso como víctima, que es la víctima más inocente, el niño lo hace rapidísimo ese proceso. En caso de adultos, yo he tenido casos de adultos que han identificado sus situaciones de abuso sexual infantil desde la adultez, hacen la recuperación más lenta, pero, a ver, la posición de víctima es una mala posición, en realidad. Diríamos, es una posición donde el sujeto, desde el punto de vista psicológico forense, no es preferible que se quede. Es bueno que pueda subir un escalón y pasar a la posición de sobreviviente. ¿Qué es la posición de sobreviviente? Como decía un poco Lilian, llevar, diríamos, esa vivencia que a uno, diríamos, le pudo suceder desde un lugar donde yo pueda mostrar mi herida, de alguna manera, tener la marca, pero poder ayudar también después, posteriormente, seguramente a otros que hayan pasado por la situación. Este proceso que parece muy complejo, que sí lo es más para adultos que para niños, el niño lo hace de una manera muchísimo más natural cuando lo transita. O sea que sí, lo ideal es que el niño lo pueda manifestar en un tiempo más o menos corto, la resiliencia, que no es mucho el más caso, rápida. que muchas veces pasa que hay un reconocimiento 20 años después del suceso, ¿no? Cuando de repente el adulto, como vos decías, puede reconocer qué le pasó y puede aceptarlo. No nos tenemos que olvidar que en el Uruguay 7 de cada 10 niños son víctimas de violencia psicológica o violencia física sexual. O sea que son valores muy altos que se están marcando a nivel del UNICEF al día de hoy y bueno, y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Verdad? Andrés. Sí, algunas cosas, quizá más bien info útil más que análisis. A mí a veces me sorprende, o no sé si me sorprende la palabra, pero me preocupa quizá que enseguida que tenemos este tipo de casos vamos rápidamente a ver cuánto y cómo se castigó y no tanto qué pasa con las víctimas sobrevivientes en estos casos. O sea, que quizás es bastante más importante. Obvio. Lo digo sin desmerecer nada, pero a mí me preocupa más cómo un niño sigue su vida después de esto, a cómo se castiga a la otra persona que va a recibir castigo, está fuera de discusión. Pero como que todo nuestro foco va hacia el castigo y no tanto hacia lo que pasa con quien queda. Hoy el nuevo Código del Proceso Penal no solamente apareja cambios de procedimientos, sino también trae cambios en materia social porque tiene una unidad de víctimas que antes no existía, que está haciendo cosas y cumple un trabajo que antes no estaba. O sea, hoy estas personas tienen a disposición una unidad social que va adelante por psicólogos, asistentes sociales, la dirige Mariela Solari, que es quien se ocupa de estos temas. Entonces hoy por lo menos hay cierto amparo que antes no existía. Otra cosa bastante importante, 16 años de condena efectiva. Esto es estricto el nuevo Código de Proceso Penal. ¿Por qué? Las penas no aumentaron, eso está claro. El Código Penal sigue igual, de hecho las penas no se modificaron en las modificaciones que se hicieron en la ley integral contra la violencia basada en género. Pero hoy tuvimos un juicio oral, porque esto es por condena efectiva de juicio oral, que se realizó bastante rápido y tuvo una condena efectiva alta que tiene alta publicidad. ¿Qué hubiera pasado antes con esto? Y eso para que vean que no venimos de un repollo, venimos de un lugar. Hubiera sido procesado con prisión en el momento y su proceso hubiera llevado algunos años y muy probablemente hubiese sido condenado a un número mucho menor que este, del que ninguno nos hubiésemos enterado porque la condena hubiera salido 2 o 3 años después. Entonces, lo único que hubiéramos sabido es que salido del juzgado
procesado con prisión, no qué tiempo estuvo. Esto tiene 16 años de condena efectiva. Eso quiere decir que ante la comisión de varios delitos, porque la condena, digamos, prevista para cada uno de estos delitos es de 2 a 12 años, pero acá vamos por 16. Eso tiene que ver con la sumatoria. No se suman, eso lo digo por las dudas, porque a veces la gente suma las penas y no le da. Bueno, en Uruguay las condenas por delitos no se suman. Si yo soy condenado a varios delitos en reiteración real, esa frase que ustedes conocen y escuchan 2 por 3, es una de las formas de concurrir de los delitos. Si yo cometo varios delitos, me van a juzgar por el más grave de ellos, sobrepujado en su máximo hacia arriba, en atención al resto de los delitos cometidos. No me lo van a sumar. En este caso agarran el más grave y empiezan a aumentar en la medida que hubo otros delitos. Y también está bueno decir que la ley 19.580, que es la ley integral contra la violencia basada en género, le cambió la nomenclatura y el formato a lo que era la vieja violación y el viejo atentado violento al pudor. Ahora son ambas hipótesis de abuso sexual y se agrega una tercera hipótesis que es la de abuso sexual sin contacto físico. O sea, se puede abusar de alguien sin tocarlo. Claro. Esto no es solo para niños y niñas, esto es para todos. Para todos. Obviamente, todo esto es más grave cuando ocurre sobre niños. Pero de todas maneras, para entender de qué hablamos cuando hablamos de esto, porque hay una especie como de confusión entre abuso, atentado. Hoy la ley, lo estrictamente legal, prevé todas las hipótesis, violación, atentado violento al pudor y esta nueva hipótesis de abuso sin contacto como 3 hipótesis de abuso sexual. Perfecto. No han cambiado demasiado los contenidos anteriores. Tenemos que hacer la pausa, pero... Un segundito, un abuso sexual sin contacto puede ser perfectamente el mostrar pornografía a niños o adolescentes. Claro. Y quiero darlo como ejemplo para que se conozca y para que se identifique como un indicador, ¿no? Está clarísimo. A la vuelta de la pausa volvemos con este tema y creo que la situación de este tema o cómo se dio este tema es bien emblemático para hablar de algunas características del abuso, porque las niñas pudieron hablar después de que su padre estuviera preso y muchos se pueden preguntar por qué no hablaron antes, y esto tiene que ver con lo que sucede en el abuso y con las consecuencias también en la psiquis y en la emoción de estas niñas. Así que volvemos con el tema. Antes de la pausa les digo, llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial. Hablamos de Doulton. Doulton 0800-8876. Tecnología de filtrado superior. Múltiples certificaciones europeas. Purifica hasta aguas no tratadas. Doulton tiene el modelo que mejor se adecúa a tu necesidad. Envío sin costo a todo el país. Pago sin recargo con todas las tarjetas. En agosto, con la compra de un Doulton sobre o bajo mesada, te regalamos un purificador de ducha. Doulton.com.uy. Asesorate en el 0800-8876 o en Salto 1161, esquina Maldonado.